Buenos días, nos acompañan el día de hoy en el argumento.com John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados. Es también miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y también el presidente de la Asociación de Pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, AMPIS. John Jairo, buenos días. Doctora Alicia, muchas gracias, muy buenos días para usted, para todos los televidentes, a los amigos del argumento, muchas gracias por esta gentil invitación. Bueno, en esta campaña presidencial hemos visto que algunos de los candidatos se han referido a una reforma pensional. ¿Tú qué opinas al respecto y qué piensas de lo que han manifestado algunos de ellos? A ver, nosotros hemos planteado de todas maneras en la posición de que la bomba pensional no la hemos creado los pensionados en el país. La bomba pensional la creó la irresponsabilidad de los gobiernos, no solamente de este, sino de los anteriores, sobre todo a nivel departamental y municipal. Yo recuerdo cuando era presidente de la Unión de Trabajadores Estatales de Colombia que peleábamos mucho porque hacían descuentos a los empleados públicos a nivel municipal y departamental, y ahí vimos hace unos 2, 3 años que la misma Contraloría General de la República dijo que esos dineros nunca entraron. Entonces ahí viene todo ese acumulado de cosas que han afectado precisamente las arcas de las pensiones en el país. Entonces nosotros hemos planteado que no hay necesidad de que hagan una reforma pensional. Cuando nosotros hemos dicho que aquí hay que luchar en este país porque se aplique la verdadera persecución a la corrupción que hay en el país. Sí, hay que perseguir la evasión de impuestos, que supera prácticamente los 43 billones de pesos. La corrupción le está dejando al país una pérdida de 50 billones de pesos. ¿Y qué decir de la recuperación de 370 billones de pesos que están en los paraísos fiscales? Entonces, con recuperándose toda esa plata y haciendo el seguimiento que se necesita en el país, esto no necesita reformas pensional. Aquí lo que necesita es empleo estable para todos los colombianos. John Jairo, muy pocas personas recuerdan que tú eres hijo de Antonio Díaz, el primer ministro líder sindical. Fue nombrado por el presidente Carlos Lleras Restrepo precisamente cuando el Seguro Social tenía el sistema tripartito para el aporte de las pensiones. Y ese sistema tripartito que se creó con la seguridad social en Colombia se debía a que esa riqueza que se producía pues beneficiaba a tres entes, podríamos decir, al empleador, al trabajador y al Estado, que también recibe parte de esa riqueza en los impuestos que se pagan. Entonces, de ser así, el Estado tiene una deuda con los pensionados desde siempre. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, mira, sí, efectivamente, mi padre fue, en esa época era miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, que era la central mayoritaria en el país, cuando fue nombrado ministro, que se denominó el ministro obrero, el primer ministro obrero que tuvo el movimiento sindical, y esto le permitió abrir los espacios a algunos dirigentes sindicales que ya han llegado a ocupar estos cargos tan importantes en el país. Eso le demuestra a los gobiernos que los trabajadores también pensamos, porque a veces creen que es que nosotros no sabemos sino pelear Así y es. nosotros también aportamos para el desarrollo del país. Y esta es una de las críticas que hemos hecho, inclusive en la misma Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El gobierno nacional prácticamente se hizo a un lado de los aportes que debían hacer desde 1973 en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Dejaron de aportarle al sistema pensional del país. Y entonces eso ha perjudicado precisamente a todo este fondo pensional porque la carga la echaron única y exclusivamente sobre los trabajadores y sobre los empleadores. Entonces la irresponsabilidad es más de los gobiernos que en esa época, desde que se fundó el Instituto de los Seguros Sociales, no permitieron ir haciendo los aportes cada 5 años que correspondían por ley, pero también hay que dejar en claro que a pesar de ser responsabilidad de los gobiernos, quienes estamos pensionados no generamos la bomba pensional. A nosotros no nos están regalando nada. Nosotros hicimos los aportes de ley que correspondían durante nuestra vida laboral. John Jairo, ¿cómo hacerle entender a la gente y a la opinión pública en general que los aportes del gobierno no son una dádiva, ni son un regalo, ni son generosidad de ellos, sino que es una obligación que tienen pues con los pensionados? Claro, porque es lo que decía hace un rato.
nosotros hicimos los aportes de ley. A nosotros no nos están regalando nada. Nosotros nunca dejamos de aportar al sistema. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando siempre, de que sobre todo cuando se discute el presupuesto nacional, ¿no? Cada que se discute el presupuesto nacional, lo primero que sacan a relucir en el Ministerio de Hacienda es que los pensionados nos valen más de 40 billones. Yo siempre les digo, pero ¿cómo así que nos valen? Si nosotros aportamos al sistema. Otra cosa distinta es lo que ha sucedido en el país, que a raíz del desempleo, ustedes saben que más del 56% de la fuerza laboral del país está en la informalidad. Entonces no hay aportantes. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad laboral en el país. Y si no hay estabilidad laboral, no hay aportantes ni al sistema de salud ni al de pensiones. Y yo lo planteaba en la comisión de concertación ahora, en la pasada reunión que sustentaba precisamente lo del principio de la favorabilidad y el descuento del aporte de la salud. En este sentido, en nuestra época, teníamos 4 trabajadores por un pensionado. Ahora somos 1 a 1. Así no se sostiene el sistema. Entonces le hemos dicho al gobierno de los empleadores, ustedes tienen que mostrarle al país verdadera voluntad política para generar empleo estable en Colombia. Mire lo que decía la misión de empleo el pasado 20 de enero. La misión de empleo planteaba de que un pensionado en el régimen de prima media, un trabajador en el régimen de prima media, necesita 50 años para completar las 1.300 semanas. Y en el fondo privado de pensiones necesita 48 años de estar cotizando. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en el país. Mientras esto no se produzca, no se sostiene el sistema. Bueno, don Jairo, Asofondos propone que la reforma pensional que se está gestando acabe con el régimen de prima media y que Colpensiones adopte el sistema de ahorro individual. ¿Qué opina al respecto? A ver, nosotros esto lo estamos criticando mucho porque pues no solamente este sector de Asofondos, sino con el respaldo de Fedesarrollo, han venido planteando esa pensión universal ciudadana. Y a eso se les pegó también la misión de empleo, de que hay que hacer la pensión universal ciudadana. ¿Qué busca eso? Busca asegurar una subsistencia básica para las personas, o sea, tener más miserables con auxilios miserables. Porque quieren decir que hay que respaldar más los auxilios para los adultos mayores o los BEPS que dar una garantía social. Con la Confederación General del Trabajo nosotros propusimos, y lo he hecho precisamente en estas reuniones de la subcomisión de concertación, el gobierno debe presentar un proyecto de ley donde aquellos adultos mayores que ya tienen 650 semanas y que tienen la edad, reconozcanle la pensión de vejez y de esa misma descuéntenle lo que haga falta para completar las 1.300 semanas. Ahí sí se va generando una verdadera política social. Pero así como lo están planteando Asofondos, ellos lo que buscan es acabar con Colpensiones y lógicamente con el régimen de prima media. Pero además establecen que en esa política de la pensión universal se va a liquidar la pensión sobre el 30% de lo que hayan aportado, de los ingresos que hayan hecho. O sea que aún más nos siguen golpeando, porque mientras Colpensiones reconoce sobre el 75%, los fondos privados lo hacen sobre el 45%, ya quieren que como es universal, solamente se reconozca el 30%. O sea, es volver más miserable a la población adulta en Colombia. Bueno, pero cuéntame, ¿se podría afirmar que no habría bomba pensional si los 360 billones de pesos que en este momento administran los fondos privados de pensiones, como ellos quieren a su arbitrio, se trasladaran a Colpensiones? Claro, lo que pasa es que eso mejoraría mucho la situación si eso sucediera, pero eso sabemos que los fondos privados son un poder económico que no lo va a frenar nadie. Mientras Asofondos quiere liquidar el régimen de prima media, nosotros hemos dicho, bueno, que se queden los fondos privados de pensiones, pero que se queden para los que tienen plata, para los que tengan ahorros voluntarios, que puedan con qué subsistir. Pero los fondos privados de pensiones siguen manejando la plata hasta del salario mínimo, a sabiendas de que no van a llegar a tener pensión, pero la plata sí la trabajan. Mire, nosotros hemos analizado en nuestras cuentas que los rendimientos de los recursos de las administraciones de los fondos privados de pensiones superan los 31.8 billones de pesos, rendimientos. Y tienen el saldo de ahorro que está superando 357 billones de pesos. Esos 357 billones de pesos les dejaron un rendimiento de 250 billones. No. O sea, nos están poniendo a aportar la plata de los trabajadores para enriquecerlos a ellos. Y esto es grave en el país. Porque mire, estos días yo ponía la queja también en la comisión de concertación.
Un amigo le descontaron, me decía, yo, ¿por qué me descontaron? Porque hay movimiento en la bolsa bursátil. Usted sabe que si se mueve la bolsa bursátil, el fregado es el pensionado o el afiliado al fondo privado de pensiones. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos hacen es separar la plata de administración de la plata del usuario. ¿Y a quién afecta? Al usuario, al fondo privado no lo afecta. Entonces, ¿quién pierde? Pierde es el usuario. O sea, el fondo privado de pensiones es una verdadera explotación social contra el pueblo trabajador y el pueblo colombiano. Increíble. Y pues todo de lo que nos hemos enterado, ¿no? Recientemente, cuando el grupo Gilinski compró las acciones del grupo empresarial antioqueño, se destapó que esa transacción se hizo con el dinero de las pensiones, que el ahorro de los pensionados en los fondos privados de pensiones fue invertido en esa aventura financiera. Se descubrió que los fondos privados mantuvieron las acciones de los ahorros pensionales a muy bajo precio, muy mal remunerados. Así que Gilinski compró las acciones a precio muy bajo. 20 años después se descubre que ese juego especulativo que hicieron los fondos privados invirtiendo en un grupo empresarial fue algo absolutamente perverso, porque realmente es poner a los pobres, es decir, a los pensionados, a ahorrar para que los ricos se hagan más ricos. ¿Qué opina al respecto? Pues es una cuestión que es aberrante en este país. Mucho la gente de escasos recursos, dándoles ganancias a los que tienen más plata, mientras que ellos no le aportan nada al país. Mire, por ejemplo, en la propuesta de Asofondos para la misión de empleo, plantea que se debe crear esa pensión vitalicia con aportes de los pensionados al mínimo, pero aquellos que no alcancen la pensión les reconocerán la plata con un aporte de los mismos trabajadores o de los mismos pensionados, pero no hablan de los aportes de los fondos privados de pensiones. Ellos no tocan su plata absolutamente para nada. Por eso nosotros desde el primer momento siempre hemos rechazado y manifestado nuestra preocupación de que los dineros que se están ahorrando para los trabajadores y futuros pensionados los utilicen para otras cosas. Recordemos lo que le pasó al Seguro Social. Cuando hubo la crisis financiera en el país con las cooperativas, la quiebra del Banco Central Hipotecario, miles de millones de pesos se perdieron en varias cooperativas que tenían la plata, el Seguro Social y en el Banco Central Hipotecario, y la plata se quedó perdida. Nunca la recuperaron para el fondo pensional en el país. Por eso esas inversiones que se hacen para carreteras y otras obras, ¿sí?, pues son riesgosas para los pensionados, para los trabajadores, sobre todo, que son los que están aportando todavía al sistema. Nosotros hemos estado investigando cuánto perdió los fondos privados. Lo que pasa es que lo tienen muy oculto. Los fondos privados de pensiones en la inversión que hicieron en el puente de Chirajara, cuando se cayó. No se ha podido saber exactamente, pero sí perdieron plata, porque ahí tenían invertida plata. Entonces ese es el problema. Están arriesgando la plata, no la de los fondos. Están arriesgando la plata de los trabajadores colombianos. Bueno, finalmente, pues como tú eres el presidente de la Confederación Democrática de Pensionados y estás en la Comisión de Concertación, ¿qué viene para los pensionados en este año 2022? Bueno, mira, nosotros, como bien recordarán, en la firma del acuerdo del salario mínimo del pasado 15 de diciembre, nosotros con el apoyo de las centrales obreras, la CTC, la CGT y la CUT, logramos que ese acuerdo se firmara fundamentado en que el gobierno empezaría a analizar con nosotros en la subcomisión pensional los proyectos de ley de los que hemos venido luchando desde el 2009, que es la aplicación de la favorabilidad para el aumento de nuestras mesadas, que no sea por el IPC como lo establece el artículo 14 de la ley 100, sino que sea fundamentada en los principios de igualdad. Cuando la OIT habla de la universalidad de las pensiones, nosotros decimos aquí no es universal la pensión, porque hay dos rangos de pensionados, unos de salario mínimo y otros que tienen un poquito más de salario mínimo. Esos dos proyectos de ley ya los presentamos el pasado 28 de enero en la primera reunión de la Comisión de Concertación. Se los entregamos al gobierno, los hemos venido analizando en las últimas sesiones. Ya el próximo 17 de marzo estaremos ya tomando conclusiones sobre la importancia de esos dos proyectos de ley. Que nos aumenten las mesadas por el principio de la favorabilidad, porque nuestro poder adquisitivo lo hemos perdido en más del 32% en los últimos 28 años. Y que se descuente el aporte de la salud para los pensionados
como lo establece el acuerdo del 2013, que lo firmé yo con el presidente de esa época, las centrales obreras, ¿sí? Los empleadores y representantes del gobierno, donde dice el acuerdo exactamente, dice, no pagarán aporte para la salud. Entonces, pues nosotros vamos avanzando en este término, nosotros confiamos en que se pueda llegar a una conclusión clara el próximo 17 de marzo en la subcomisión de concertación y que podamos avanzar en estos proyectos de ley. No va a ser fácil si nos gastamos casi 12 años luchando con el descuento del aporte de la salud, aunque sea para el salario mínimo, pues hombre, yo no sé cuánto nos vamos a gastar el resto del tiempo para pelear lo que falta para el resto de los pensionados en el país. Bueno, John Jairo, muchísimas gracias por tus aportes tan valiosos para el argumento.com y esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Doctora Alicia, a usted muchísimas gracias, a todos los amigos del argumento por esta gentil invitación. Muy amables a todos ustedes. Gracias.